Listo, ahora hablemos de cada complicación. Empecemos por la cardiotoxicidad. Entonces, la cardiotoxicidad se puede dar, pues se pueden dar 6 manifestaciones: una prolongación del intervalo QT, una desviación del eje QRS a la derecha, una prolongación del QRS o del QT, una arritmia, que es una taquicardia sinusal, una, pues, la intoxicación por antidepresivos tricíclicos puede también simular un síndrome coronario y también puede dar una arritmia mortal, que es una taquicardia de complejos anchos. Eh, entonces comencemos a explicar cada uno. Entonces, sabemos que el QRS tiene que medir menos de 120 milisegundos en electrocardiograma. Entonces, los antidepresivos tricíclicos van a bloquear a los canales rápidos de sodio en la fase 0. Entonces, si se bloquea esta fase 0, va a generar que el impulso sea mucho más lento, ¿cierto? Entonces, este impulso va a ser mucho más lento y por eso se va a ver en el electrocardiograma como una prolongación del QRS. Además, vamos a encontrar que aquí en el haz de IS, las fibras derechas tienen como un momento retrogrado que es mucho más marcado que el izquierdo. Por lo tanto, si también bloqueamos a los canales de sodio, se va a rentilizar pues, el impulso en las fibras de haz de IS derecho, y esto, si se le suma un aumento de la frecuencia cardíaca, va a producir una desviación del QRS hacia la derecha y un bloqueo de rama derecha. Entonces, en este electrocardiograma podemos ver como esas manifestaciones. Entonces vemos un QRS aumentado, que si ampliamos aquí los cuadritos, pues vemos que son más de 120 milisegundos de prolongación del QRS, y además también vamos a ver como las manifestaciones de los bloqueos de rama derecha, que va a ser una R y una R' en B1, y también vemos aquí aplanamiento de la onda S. También vamos a ver una prolongación del intervalo QT. Lo normal es que esté entre 350 y 450 milisegundos. Entonces esto se da porque los antidepresivos tricíclicos van a actuar sobre los canales de potasio en la fase 3. Entonces, si vemos aquí con la analogía del electrocardiograma con este potencial de acción, vemos que si producimos un bloqueo de estos canales, pues la despolarización va a ser mucho más lenta, y esto va a generar que este QT sea mucho más largo. Y los antidepresivos tricíclicos, debido pues como a los efectos colinérgicos que produce, también va a generar taquicardia. Entonces, cuando hay taquicardia, es importante realizar un QT corregido. Entonces, aquí vemos que en un electrocardiograma normal, eh, pues en un electrocardiograma normal, el QT va a ser menor de, de 450 milisegundos, que empieza desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Y aquí vemos un QT prolongado mayor de 450, pues por los que les dije que bloquea los canales de potasio. Además, ¿qué puede pasar? Como se inhiben esos canales de potasio, adicionalmente, eh, pues adicional a la prolongación del intervalo QT, si el paciente no tenía una taquicardia antes, esto puede llevar a una taquicardia ventricular de puntas torcidas. Es como la complicación de la prolongación del intervalo QT. También vemos que los pacientes que tengan una intoxicación por antidepresivos tricíclicos van a generar una arritmia muy típica, que es la taquicardia sinusal, y se va a presentar solo pues, en el 50 o el 70% de los pacientes. Y una taquicardia sinusal es cuando se tiene una frecuencia cardíaca de 100 a 140 latidos por minuto. Entonces, esto se da principalmente porque se bloquean los receptores M1 por la acción anticolinérgica, y eso va a causar una vagolisis. Y sabemos que, o sea, una vagolisis es la inhibición de pues como de las características vagales, que lo que hacen es disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, si bloqueamos
pues el efecto vagal lo que va a hacer es que se va a disparar en forma de taquicardia. Esta puede durar de 3 días, inclusive hasta 7 días, pero no necesita tratamiento. Hay que tener mucho cuidado porque la intoxicación por los antidepresivos tricíclicos va a generar pues va a simular un síndrome coronario. Entonces, si el paciente no sabe enfocar bien al paciente, va a encontrar que cuando se le toma un electrocardiograma puede haber elevación o disminución del ST con una inversión de la onda T. Y por eso es importante interrogar bien al paciente, porque si no se sabe enfocar, vamos a tratar un síndrome coronario en un paciente que está desintoxicado por antidepresivos tricíclicos. Ya finalmente, de un 1 a un 2% de los pacientes, cuando tienen una intoxicación por antidepresivos tricíclicos, pues, o una intoxicación grave, va a presentar una taquicardia de complejos anchos, o sea, es una taquicardia ventricular de complejos anchos. Esto es una arritmia mortal y se manifiesta como hipotensión, convulsiones o incluso coma. Y en el electro vemos que es una taquicardia monomórfica porque carece de onda T, esa es como la mayor característica para poder diferenciar una taquicardia de complejos anchos. Pues como vemos es el QT prolongado y además no tiene onda P.